Ya busquemos en nuestras Biblias Santiago capítulo 2 y voy a dar lectura desde el versículo 14 al versículo 26. Ustedes me acompañan ahí, ¿cierto? En sus Biblias, ¿ya? Voy a dar lectura Santiago capítulo 2 desde el versículo 14 al versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos. Señor, nos presentamos y nos postramos delante de ti. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, tú hables, Señor, a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, para que tu palabra pueda ser expuesta, Señor, de manera fiel, de manera clara y de manera pertinente, Señor, a cada uno de nosotros. Abre, Señor, a nuestras mentes y a nuestros corazones, no solamente aquello que necesitamos, sino que también aquello que tú requieres, Señor, que nosotros podamos vivir como discípulos tuyos. Te pido por tu iglesia, que sea tu palabra trayendo el consuelo, que sea tu palabra trayendo el desafío, que sea tu palabra trayendo, Señor, este amor tan necesario para que podamos vivir, Señor, como cuerpo, como iglesia, Señor, como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Queridos, la semana pasada retomamos el libro de Santiago para poder tener un encuentro con él. ¿Y cuál era la idea? Esta serie de Santiago busca ahora poder aplicar ciertos principios bíblicos de sabiduría bíblica en nuestra vida familiar. Ya en nuestra vida familiar. La idea es poder, ¿cómo nosotros podemos comprender? La semana pasada nosotros hicimos una gran exposición, una vasta exposición en función de conocer un poco a Santiago, de conocerlo a él como hermano de Jesús. Y buscamos comprender y entender
que en esta historia, en la historia que Lucas nos cuenta, si alguien tuviera que compararse como hijo menor, Santiago sería el hijo menor, porque vimos en nuestra exposición bíblica que Santiago era uno de aquellos hermanos de Jesús que no creían en Jesús. Y por lo tanto, la semana pasada, cuando nosotros evaluábamos esto dentro de la familia, comprendíamos y entendíamos que la verdad como discípulos del Señor no se puede vivir en plenitud si mi vida no está cimentada al poder del Evangelio. Si mi vida no está en una clara relación de sometimiento al amor, a la fidelidad y a aquello que el Señor tiene para nosotros. Por lo tanto, veíamos cómo Jesús es el verdadero hermano mayor de Santiago. Y veíamos cómo Santiago, ¿cierto? En función... puede guardarlo, hijo. No lo deje ahí. No cometa el mismo error. Guárdelo. Llévelo para allá. Para que no se le vaya a romper. ¿Ya? Para que Santiago no pueda quedarse así únicamente en cómo está, él descubre a su verdadero hermano mayor. Este hermano mayor que muere por él en la cruz del Calvario. Y Santiago, después de haber sido una persona que teniendo a su hermano enfrente, viendo los milagros, viendo en casa, viendo todas las cosas que Jesús había hecho, Santiago tomó la decisión en su corazón de no reconocer a Jesús como Dios. Y sus actos justamente revelan esto. El día de hoy continuamos de la misma manera. Seguimos mirando a Santiago. La semana pasada veíamos a este Santiago en función de esta vida con Jesús. Pero si yo digo que soy un hijo de Dios y viene Jesucristo y se revela y me muestra, y yo le digo a Jesucristo, tú no eres el Hijo de Dios, yo no creo en ti, ¿qué está ocurriendo con Santiago? Santiago sigue siendo un judío. Santiago sigue siendo una persona que cree en Dios. Santiago sigue siendo una persona que dice, yo voy a la iglesia, cumplo los mandamientos, cumplo los rituales, pero en ti no tengo fe, Jesús. En ti no tengo fe. Para mí, tú no eres Dios. Quizás nunca se lo manifestó así, pero simplemente no le creyó en su corazón. Y la forma de vivir de Santiago posiblemente fue la forma de vivir de una persona religiosa, de una persona en la cual decía que creía en Dios, pero no vivía de acuerdo a los mandamientos de Él. ¿Por qué? Porque delante de Él estaba Dios mismo encarnado, revelando su vida, revelando cómo vivir, cómo enseñar, cómo decirle no a Jesucristo después del Sermón del Monte. Cómo decirle no a Jesús después de haber curado a un ciego. Cómo decirle no creo en ti después de haber sanado a un paralítico. Cómo decirle no creo en ti después de la multiplicación de los panes. Cómo decirle no creo en ti después de todas las maravillas que ocurren. Pues eso es exactamente lo que ocurre con nosotros, que siendo miembros de una comunidad, siendo miembros de una iglesia, con nuestras acciones les decimos a Jesús, no creo en ti. Sí, voy a la iglesia. Sí, voy a tomar Santa Cena, doy una ofrenda, no sé, soy miembro, doy diezmo y un montón de cosas. Mis actitudes revelan, ¿cierto?, que soy cristiano. Pero realmente cuando tú apuntas ahí a lo más fondo, no. Yo ahí no voy a llegar y nuestros actos revelan. Entonces, quiero que sigamos viendo a Santiago hablando de su propia experiencia. Una persona que comparte un poco lo que vivió. Era su hermano,
era su hermano carnal. Y él en casa reveló. Su familia tenía conocimiento. Pero finalmente Santiago tomó la decisión en su corazón de vivir como él quería. Por lo tanto, lo que nosotros nos encontramos aquí en este pasaje es muy importante. Pero antes de tomar este hecho, antes de analizar esta, más que una narrativa, esta exposición retórica de Santiago, algunas cosas que son importantes en función de la carta de Santiago y que sin lugar a dudas este es el pasaje para algunos mucho más conflictivo. Martín Lutero, el reformador, que por mucho tiempo él tuvo conflictos en su corazón porque solamente veía sobre su vida la ley. No hagas esto, no hagas esto otro, no hagas aquí, no hagas allá, porque Dios te va a castigar y recibirás la justicia de Dios. Y lo que dominaba su mente en todo momento era que él veía únicamente la justicia de Dios como un castigo por sus pecados y nada lo sacaba de ahí. Y cuando él se encuentra con Romanos y comienza a estudiar la palabra del Señor, y en Romanos él encuentra esta frase que dice, mas el justo por la fe vivirá, no conseguía inicialmente entender, pero Dios abre su mente, su corazón, para poder entender que no eran los actos de justicia, que no era su comportamiento, que no era su moralidad la cual lo iba a salvar. Por lo tanto, lo que descubre Martín Lutero es que si uno de ustedes está en una relación profunda con Dios y pecamos, lo que está diciendo Martín Lutero es que el Espíritu Santo te va a convencer de tu pecado, pero también de la justicia y del juicio de Dios. Yo te pregunto, cuando tú pecas, tú tienes conciencia de tu pecado porque el Espíritu Santo te lo revela, pero tú tienes conciencia que tú mereces el infierno, porque esa es la justicia de Dios, que todos aquellos que pecamos, dice la Biblia en Romanos capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, lo aprendíamos este día miércoles con los chicos con los hermanos en el curso de primeros pasos. Y veíamos que desde el capítulo 2, Romanos está enseñando, el apóstol Pablo, que todos los gentiles son pecadores, que todos los judíos son pecadores, pero que también todo el mundo es profundamente pecador y que ninguna persona tiene acceso a la salvación. Y eso es lo que descubre Martín Lutero. Martín Lutero descubre que nuestras, entre comillas, malas obras, vamos a ser juzgados por esas malas obras, pero descubre y encuentra que el justo por la fe vivirá. ¿Y qué significa esto? Que Martín Lutero va a proponer una teología, ¿cierto?, que va a arrasar de aquí adelante lo que se llama la doctrina de la justificación por la fe. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa la doctrina de la justificación por la fe? Es lo que acaba de decir Martín Lutero, que nosotros no somos salvos por nuestras obras. Nosotros no somos salvos por ir a la iglesia, no somos salvos por dar el diezmo, no somos salvos por dar ofrenda, no somos salvos por ser buenos papás, no somos salvos por ser buenos hijos. Lo que Él trae es que toda nuestra confianza depositada en Jesucristo, el Dios encarnado, que Él entra en la historia. ¿Para qué? Para ocupar tu lugar. Lo que se va a llamar en este caso, ¿cierto?, o una fe, una justificación imputada. O sea, que, entre comillas, la obra de Cristo va a ser colocada sobre ti. O sea, que el juicio que tú tenías que pagar, no lo pagas tú, sino que lo paga ¿quién? Jesús. Y Él muere en la cruz del Calvario. Y Martín Lutero está en esta profunda reflexión. No necesitamos hacer obras. No necesito hacer absolutamente nada.
Y de repente en una de esas, Martín Lutero se encuentra con la carta de Santiago, donde le dice, cierto Santiago, ya, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tus obras y yo, o sea, muéstrame tu fe y yo sin fe, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y Martín Lutero se encuentra con esta carta, tanto es así, en el corazón de Lutero, él estaba tan concentrado en un mundo donde para ir al cielo tú tenías que pagar. No sé si ustedes recuerdan esto. Martín Lutero está combatiendo lo que se llama en ese momento las indulgencias. Y las indulgencias era comprar la salvación. ¿Tienes plata, Jorge? Ya, mira, para ti te voy a hacer una oferta. El día de hoy, solo para ti, Jorge, tu salvación al cielo, 1 milloncito de pesos. Mira, con 1 millón de pesos, tu alma, ¡pum!, te vas a estar listo. Pero te voy a hacer otra oferta. Como cada alma vale 1 millón de pesos, ya, como cada alma vale 1 millón de pesos, te voy a hacer una oferta. Por 1 millón más, tu papá, tu mamá, tus primos y todos tus parientes, aprovechamos ahí en ese mismo paquete y ahí por otro millón más. Y es tanto así, mira, en el momento que caiga la primera moneda, suene ahí en la alcancía, apenas suene, automáticamente el alma será liberada de ese espacio. Con eso el cristianismo estaba enfrentado. La salvación era un bien que se podía comprar. ¿Y quién podía comprar la salvación? Aquellos que tenían dinero, aquellos que tenían plata. Entonces, por lo tanto, Martín Lutero está en ese contexto y él dice, no necesitamos comprar nada, no necesito pagar nada, somos justos por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe. Así es que Martín Lutero está peleando esa pelea ahí. No necesitan hacer obras, no necesitan, ¿cierto?, hacer un esfuerzo. Si ustedes creen y ustedes confían en Jesucristo, el Dios encarnado, ustedes van a ser justificados por Él y serán salvos. Y ahí Martín Lutero se encuentra con Santiago. ¿Cuál sería la reflexión de Santiago? Y aquí es para que ustedes vean que Martín Lutero es un hombre. Lo que Martín Lutero quería hacer y estaba ahí en algunas cartas, en algunas exposiciones, por él habría que eliminar la carta de Santiago. Habría que eliminar esta carta y por él en la carta de Santiago no debería estar en el canon. Pero Martín Lutero es un ser humano, ¿cierto?, limitado el día de hoy. ¿Por qué? Porque justamente estaba complicado con este tema de la fe por obras, pero obviamente es mucho más que eso. ¿Y qué significa esto el día de hoy? Que nosotros entramos muchas veces en un conflicto, bueno, ¿me salvo por obras o me salvo por fe? Y vamos a tener hermanos de otra tradición. Miren ahí, sí, Lutero se equivocó porque miren Santiago, miren lo que está diciendo Santiago. Incluso el apóstol Pablo va a decir que por gracia nosotros somos salvos. Y esto no es de nosotros porque es don de Dios. Y entramos en una circular en la cual nunca deberíamos haber entrado de esta manera. Santiago no está debatiendo la doctrina de la justificación por la fe. Santiago lo que él está diciendo es apuntando a la claridad. Recuerden que como les he explicado, es un libro de sabiduría. Y el libro de sabiduría, como Proverbios, nos enseña que si nosotros tenemos una acción, esta acción va a tener una reacción. En Proverbios se nos enseña que si nosotros no escogemos bien a la persona con la cual nosotros nos vamos a casar, esta persona va a ser una gotera continua durante toda nuestra vida. Pero eso no significa que nosotros no podamos confiar en esto. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí, en este espacio, queridos, es que Santiago está hablando de lo profundo y de lo importante y de las implicancias de vivir una vida como verdadero discípulo. De decir, yo creo en el Señor. Entonces, si tú crees en el Señor, tu vida va a revelar que eres un discípulo del Señor.
Eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago está utilizando aquí herramientas retóricas para podernos mostrar en primera instancia que la fe no es un mero acto intelectual, que la fe no es un mero acto de decir yo creo en Dios, pero en realidad soy una persona que no ama a los hermanos, una persona que no tiene amor, una persona que no tiene misericordia, una persona que cuando alguien se equivoca deja caer todo el peso de la ley, olvidándose que Dios ha tenido misericordia contigo en medio de la multitud de tus pecados. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces, lo que el día de hoy quiero hablar con ustedes es lo que Santiago está expresando, y no es una disputa de la doctrina de la justificación de la fe. Es un consejo para aquellos que decimos que somos cristianos y que tenemos fe en el Señor. Por lo tanto, queridos, en esta primera parte que les estoy mostrando, lo primero que nosotros tenemos que comprender y entender es que el Señor quiere que nuestra vida, que el evangelio que nosotros vivimos, el evangelio que nosotros decimos creer, tenga coherencia. Lo primero que quiero enseñarles el día de hoy es que nuestra vida debe ser una vida coherente. O sea, que yo debo vivir como digo que yo vivo, como el cristiano que yo soy. Y por lo tanto, Santiago está atacando profundamente a nuestro corazón, a nuestra forma de vivir y a las actitudes que nosotros tenemos como discípulos del Señor. Se me corrió un poquitito el pasaje. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, lo primero que nosotros tenemos aquí en nuestro análisis es que Santiago está diciendo, oye, ¿qué tan coherente es tu vida? Tú vives, como dices, tu discurso, lo que tus labios entregan, ¿es así como estás viviendo? Porque tú me dices que tienes fe en el Señor. Pero yo te digo, oye, hay personas que están a tu lado con necesidad. Hay personas que están ahí y que te están pidiendo y que tienen frío y tú le dices, ya hermano, caliéntate, sáciate, pero no le das nada frente a esa tremenda necesidad. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, número 1, nosotros podemos tener un discurso, pero tenemos que definir si nuestro discurso es de vida o es de muerte. Y esa es la primera pregunta que Santiago nos hace. ¿Cuál es el discurso que tú tienes el día de hoy? ¿Es un discurso de vida o un discurso de muerte? Santiago dice, si tú dices que eres creyente, que tienes fe en Jesús y no tienes un corazón para la ayuda a las personas, incluso aquí ni siquiera Santiago está hablando del mundo, Santiago está hablando dentro de la iglesia. Por favor, leamos. Si un hermano o una hermana están desnudos, porque
Ustedes me podrían decir, sí, yo soy cristiano y cada vez que yo paso por esa esquina, yo sé que ahí está el caballero, ¿cierto? Que no puede caminar y ahí yo le doy su limosna. Ahí le doy una ofrendita o de repente alguna persona necesitada que está ahí, yo voy y le... Sí, son buenas acciones. Son buenas acciones. Pero es persona que tú no conoces. Es persona que tú no te relacionas. Lo que Santiago aquí está hablando es, oye, no es fácil relacionarse con los hermanos. Y hacer bien al hermano es complejo, es difícil. ¿Cómo le haces bien al hermano que te humilla? ¿Cómo le haces bien al hermano que te escupe en la cara? ¿Cómo le haces bien al hermano que no te respeta? ¿Cómo le haces bien al hermano que no te valora? Y tenemos miles de excusas para justificarnos de no poder hacer el bien. Por lo tanto, el gran problema no es lo que Dios le está hablando al otro, sino lo que Dios te está hablando a ti. Y Dios te está hablando a ti en consecuencia de esto, es que tu discurso o será un discurso de vida o será un discurso de muerte. Si decimos que confiamos en el Señor, si decimos que Él lo dará, hermanos, hay tantos testimonios y tantas experiencias, pero a mí me gustaría apelar a tu propia experiencia. Cuando estuviste en ese espacio donde no tenías más, donde el dinero que tuvieras no te iba a solucionar el problema, donde las amistades que tuvieras no iban a poder ayudarte, donde tú estás en ese espacio donde nada ni nadie en el mundo te puede ofrecer nada. Cuando nosotros estamos ahí y nosotros confiamos en el Señor, mira por favor las maravillas que Dios hizo en tu vida. Por haber confiado tú las puedes ver. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando nosotros comenzamos a caminar y decimos que nuestra vida está manifestada de esta manera, nos olvidamos. Nos olvidamos claramente y el Señor tiene que recordarnos. ¿Qué dice el Salmo 103? Busquen en sus Biblias, por favor, el Salmo 103. Ustedes lo tienen ahí, ¿cierto? Salmo 103. ¿Algún hermano o alguna hermana que lo pueda leer en voz alta? Por favor, Salmo 103. ¿Ya? Versículo 1, versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Cualquiera de ustedes, por favor, que pueda leer ahí en sus Biblias, Salmo 103, versículo 1. Léalo, hermano, en voz alta para que lo escuchen. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida y el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Lo que el salmista está diciendo es que nuestro ser entero tiene la facilidad de olvidarse de las maravillas de Dios. Mi ser entero, mi mente, mi corazón, todo lo que soy, se olvida de las maravillas que Dios ha hecho. Por eso, para no olvidarnos, ¿qué tenemos que hacer? Es bendecir, alabar, exhortar, exaltar a Dios en todo momento. Porque cuando yo lo exalto, mi alma bendice al Señor. ¿Por qué cosa? Por las cosas que incluso parte por su mismo nombre. Pero ¿qué más dice? Él es el que te perdona tus maldades, Él es el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Lo que está diciendo es, en términos prácticos, oye, tu fe te ha traído hasta aquí y esto es lo que Dios ha hecho. Lo que Santiago está diciendo, tú y yo debemos actuar como el Señor ha actuado con nosotros. Si tú eres una persona que dice que tiene confianza, el primer lugar, el primer espacio para poder vivir esta fe es la familia. Es la familia. Pero ¿cuál es la familia? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la familia?
Y el gran tema que nosotros tenemos acá es la carnalidad. Porque lo que la sabiduría bíblica nos enseña, nos ha enseñado que ahora Dios es nuestro Padre. Nos ha enseñado ahora que Dios, cierto que nuestros hermanos son nuestros verdaderos hermanos, pero mentalmente nosotros hacemos una división. Nosotros mentalmente no tenemos una división. Yo puedo tener a mi familia, puedo tener a mis hijos, mis hermanos, mis padres, mis parientes, pero aún así mi corazón sigue pensando en esta división. Vemos nosotros en nuestra familia carnal, si son del Señor, gloria a Dios, pero vemos nosotros en nuestra familia cristiana esta extensión de lo que Dios está haciendo. Y justamente por eso nos cuesta. ¿Se dan cuenta la fe? ¿Se dan cuenta cómo la fe? Porque nosotros actuamos en pos. Oye, es mi papá, es mi mamá, es el que me dio la vida. Pero el Señor dice que si uno no está dispuesto a negar a su padre y a su madre, y las palabras de Jesús, si no está dispuesto a aborrecer a su padre y a su madre, ¿no es digno de qué? De ser mi discípulo. Por lo tanto, la familia extendida en la cual Dios nos está dando, no hay ninguna diferencia. Y lo que está diciendo Santiago, qué difícil es tener acciones que revelan tu fe. ¿Sabes por qué? Porque es en casa donde tenemos que ser buenos maridos y renunciar a nuestro anhelo y a nuestro deseo para que en casa nosotros seamos el marido que el Señor quiere que nosotros seamos. ¿Y cuál es el tipo de marido que Dios quiere que nosotros seamos? Quiere que seamos como Jesús, que estemos dispuestos a morir por nuestras esposas, así como Cristo murió por la iglesia. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos todo lo contrario a lo que Jesús y nuestro Dios hace. Nosotros, sin darnos cuenta, imponemos nuestra voluntad. Imponemos nuestra voluntad. ¿Saben por qué imponemos nuestra voluntad? Porque no confiamos que entregándonos hasta la muerte, Dios puede hacer su obra. ¿Captan la idea, queridos? ¿Captan la idea? Y eso es un tema de fe. Y eso es un tema de fe. Yo no creo que mi esposa vaya a cambiar. Y como yo no creo que mi esposa vaya a cambiar en sus pecados y en su forma de ser, yo actúo, ¿qué cosa? Sin darme cuenta, imponiendo mi voluntad. Al revés, yo no creo que mi marido vaya a cambiar. Y como yo no creo que mi marido vaya a cambiar, impongo también mi voluntad, mi rebeldía y todo lo que yo soy. Por lo tanto, hermanos queridos, vivir la fe en casa, en primer lugar, y en nuestra familia espiritual, es lo primero que está hablando Santiago. La pregunta es, ¿cómo estoy viviendo en casa mi fe? ¿Cómo estoy viviendo en la iglesia con mis hermanos de la fe? ¿Tengo un discurso de vida o tengo un discurso de muerte? Un discurso de muerte es que digo que creo en Dios, pero que no estoy dispuesto a acompañar con obras ese estilo de vida, esa actitud de amor, de humillación, de estar dispuesto a estar presente en este espacio. Y esto es muy fuerte, queridos. Es muy fuerte porque justamente de esto se va a agarrar Santiago para dar los ejemplos siguientes. Volvamos, por favor, a Santiago capítulo 2. ¿Ya? Entonces, tenemos claro que en nuestro primer discurso Santiago está diciendo, oye, con una pregunta retórica, a una persona invisible, está utilizando este lenguaje retórico para poder descubrir. Por lo tanto le dice, oye, convengamos, lo mismo sucede con la fe. Si la fe no tiene obra, si tú no eres una buena esposa, si tú no eres un buen marido, si tú no eres un buen hijo,
Y cuando nosotros hablamos de bueno, es sometido al Evangelio, a la palabra, como lo veíamos en el curso para padres el día de hoy, no significa hacer cosas buenas, sino significa estar sometido a la verdad del Evangelio. Entonces Santiago va a ejemplificar. Bueno, entonces él levanta una persona imaginaria, levanta una persona aquí que la levanta. Pero tú me podrías decir que tú tienes fe y que yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura cuando dice: Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué está diciendo Santiago? Les voy a dar el ejemplo más magistral. Abraham dijo que creyó en el Señor. Entonces Abraham, entrégame a tu hijo. Porque nosotros decimos, el padre de la fe, ¿quién es? Abraham. ¿Por qué el padre de la fe es Abraham? Porque él creyó en el Señor y él creyó en sus promesas, que él no iba a fallar. Y este pacto maravilloso de Dios, porque recuerden, vámonos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Vete de tu casa, vete de tu tierra, vete de tu parentela, y yo voy a hacer de ti una gran nación. Pero ahí está en el monte Horeb, ahí está en ese monte, cierto, con su hijo. Señor, ¿cómo vas a cumplir la promesa? No sé. ¿Cómo vas a hacer de mí una gran nación? No sé, porque yo ya lo intenté y tengo ahí a mi hijo, ¿cierto? Y a mi primer hijo que no te creí y no cumplí. Pero ahora tengo mi hijo de la promesa. No sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo vas a obrar, pero yo creo en ti y te entrego a mi hijo. Señor, dice el cántico de Ana, yo sé que soy estéril, yo sé que no puedo tener hijos, pero yo tengo la suficiente confianza de que creo en ti y quiero pedirte para tener hijos. Y si tú me envías un hijo, Señor, te lo voy a entregar, te lo voy a entregar. ¿Qué hizo Dios? Le entregó el hijo a Ana. ¿Y qué hizo Ana? Le entregó el hijo al Señor. Lo que Santiago está diciendo: no nos mintamos a nosotros mismos. Cuando yo digo que tengo fe, debo estar dispuesto a entregarme por completo, a entregar todo lo que soy, a renunciar a aquello que yo más amo, a aquello que yo más anhelo. Abraham podría haber dicho: si me vaya a mandar un hijo y después me lo vas a quitar, es mejor, cierto, que no haber tenido un hijo, porque ya me encariñé con él, ya lo amé, ya lo cuidé, ya lo crié. Pero no, él le creyó a Dios y él creyó que todas sus promesas se iban a cumplir. Por lo tanto, cuando tú le haces bien a un hermano, a una hermana, cuando tú actúas en función de tu fe, mucho más allá de un simple discurso verbal, lo que estamos haciendo es entregarnos a nosotros mismos. Queridos, a todos mis hermanos y hermanas que están aquí en la familia, van a llegar momentos en los cuales el Señor te va a pedir cuentas de tu fe. Y si tú le dices: Señor, yo creo en ti, tú vas a tener que abrir en tu familia mano de cosas a las cuales tú amas profundamente. Y vas a necesitar confiar en que Dios te va a proveer, juntamente con la prueba, la salida.
Por lo tanto, no se trata de si somos salvos o no somos salvos. Se trata de cuánto amor hay en nosotros para vivir esta fe que nosotros decimos tener. Yo te pregunto, ¿cuánta fe hay en tu corazón que tú dices? Yo les voy a dar un ejemplo radical. Si yo soy cristiano y si yo digo que tengo fe, dos opciones: eres cristiano presbiteriano, eres cristiano reformado, y cambiamos el culto a las 8 de la mañana, el día domingo. Todos los domingos a las 8 de la mañana, para darle culto al Señor. ¿Cuál sería la actitud de nuestro corazón? ¿Estaríamos dispuestos o buscamos otra iglesia? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Es más fácil buscar otra iglesia. ¿Por qué me voy a ir a otra iglesia y voy a seguir creyendo en el mismo Señor? No me vale imponer levantarme a las 8 de la mañana, y nosotros podríamos. Pero ¿qué pasa si se trata de un proyecto para crecer, para madurar? Sí, después me lo comparto, ya mi hermana, tranquila. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, vivimos cómodamente en la cultura en la cual nosotros estamos. Vivimos cómodamente en la cultura en la cual nosotros estamos. ¿O no? Un acto de fe, lo digo con mucho amor, un acto de fe es llegar a la hora. Un acto de fe es llegar a la hora. Porque eso va a revelar cuánto amo a mi Señor, cuánto amo para poder llegar a la hora. ¿Por qué? Porque a tu trabajo no llegas atrasado. A tu trabajo, si tú llegas atrasado, te cortan. Y como trabajador, no vas a permitir que te corten. ¿Qué vas a hacer? Llegar a la hora para que no te corten, ¿cierto? ¿Cuánto más al Señor? ¿Cuánto más a nuestro Dios para poder vivir, ya sea sirviéndole, entregándonos por completo? Y recuerden aquí lo que el Señor está diciendo: no quiero tu discurso, te quiero completo. Quiero todas tus vibras. No quiero que tú me digas que crees en mí. Quiero que te entregues por completo, que renuncies a lo que más amas. Eso está diciendo con el ejemplo de Abraham. Él está diciendo: te voy a dar el ejemplo de Abraham, el ejemplo más grande de una persona que dijo creer en mí y estuvo dispuesto a entregar a su hijo para el sacrificio. Por lo tanto, Santiago dice: te voy a mostrar este ejemplo. Si tú dices que tú crees en el Señor, debes estar dispuesto hasta la muerte. Hasta la muerte. Pero la cultura nos absorbe, las circunstancias nos consumen y muchas veces nosotros nos quedamos con esto. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi discurso? ¿Un discurso de vida o un discurso de muerte? Un discurso de vida es vivir teniendo una vida que refleje actos de amor en la función del Evangelio. ¿Y cómo nosotros podemos vivir plenamente esto? No solamente con actos de amor y de entrega total, sino que también con actos de servicio para la obra de Dios. Versículo 25. Lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. La invitación entonces es a que nuestro discurso esté acompañado de una vida entregada al Evangelio. Ya, pastor, sí, está bien, pero esto me suena a legalismo, pastor.
esto me suena, todavía no termino, a una imposición, tengo que hacer obras. Entonces usted me está diciendo de que si yo hago obras, entonces me voy a ir al cielo por esas obras. No, recuerden, volvamos hacia atrás, no estamos aquí, estamos diciendo que si yo digo que creo en el Señor, la totalidad de mi existencia va a reflejar que eso es verdad. Que eso es verdad. Y cuando yo digo, hermanos, que nosotros no debemos tener aquí no hay ningún acto legalista, aquí no hay ningún acto de imposición. El Señor no te dijo con un cuchillo en la garganta, cree en mí para yo morir por tus pecados. No, todos llegamos. Y esto, hermanos, tenemos un discurso engañoso. Es difícil ser cristiano. Y es difícil ser discípulo del Señor. Es difícil, hermanos, yo les voy a decir algo. Es difícil y fue difícil para Cristo. Fue difícil para Cristo pagar en la cruz del Calvario por todos tus pecados, del pasado, del presente y del futuro. Para nosotros no es difícil. Tenemos que creer y tenemos que poner en acción esa fe que nosotros decimos tener. No tienes que morir, ir a la cruz, porque Jesucristo es el Dios encarnado. Ah, no, pero pastor, estoy utilizando el imaginario como Santiago, pero usted está diciendo que si no tengo obras, y esas obras que usted está diciendo, esas son obras difíciles. No, mi hermano, no es más difícil que morir en la cruz, porque si no, no es fe, no es fe. No es más difícil que eso. No nos engañemos. Debemos vivir la gracia. Debemos vivir la gracia y vivirla plenamente entre nosotros. Aquí el pastor no está dando una lista de actos morales que tenemos que cumplir. Aquí lo que el pastor está diciendo, si realmente eres un hijo de Dios, que fuiste rescatado por la gracia salvadora, vas a comprender que Dios te ama tanto que entregó a su propio Hijo. Y comprender cómo Él se entregó a sí mismo será el ejemplo para poder entregarnos constantemente, día a día, a Él. Por lo tanto, vivir por gracia es una manera de creer plenamente en aquello que Dios está haciendo. Así que, hermanos míos amados, tenemos una opción. Hijo mío, vaya para afuera, ¿ya? Tenemos este tesoro, como dice el apóstol Pablo, sobre vasijas de barro. Y lo que el Señor el día de hoy nos está enseñando por medio de esta exposición no es una obligación. Lo que el Señor quiere es que tú en tu familia sea el primer lugar donde tú puedas vivir la fe que tú dices profesar. Y con esto termino. Para los padres que tienen hijos, pero por sobre todo, estamos aprendiendo en el curso para padres algo muy importante. Y la pregunta era, ¿cuál fue el pecado de Eva? Y automáticamente a nuestra mente, ¿cuál es el pecado? Desobediencia, ¿cierto? Entonces, y todos estamos normalmente. Y por lo tanto, nuestro pecado es el pecado de desobediencia. Pero déjenme decirles que la desobediencia es una consecuencia de un corazón autónomo. La desobediencia es el reflejo del pecado que está aquí en nuestro interior, de querer vivir nuestras vidas como nosotros las queremos vivir. Es la consecuencia, obviamente desobedezco al Señor, pero antes de poder desobedecer al Señor, yo tomo la decisión en mi corazón de vivir de manera autónoma. Señor, si yo saco esto no va a pasar nada. Si yo saco esto, es antes de sacar que yo tomo la decisión. Por lo tanto, hermanos, la autonomía, ser autónomos de Dios. Y justamente esta autonomía es la que nos hace que nosotros no vivamos plenamente en línea con el Señor. Por lo tanto, si te cuesta
ser una persona de tener actitudes bondadosas, generosas en primer lugar, en tu hogar, es un motivo de oración. Es un motivo de oración. Señor, soy poco generoso como marido. Soy poco generoso como esposa, porque estoy todo el día pensando en mí, pensando en mis deseos, pensando en mi voluntad, pensando en mi necesidad. Y si nosotros como maridos o esposas no pensamos en nosotros primero, lo que estaremos haciendo, estaremos viviendo de acuerdo al Evangelio. Y por lo tanto, como marido, no pienso en mí. Como marido, no pienso en mis hijos, no pienso en mis anhelos, en mis deseos. Pienso en lo que Dios puede hacer por medio de ellos. Por lo tanto, a la hora de hacer el bien, no estoy pensando en las consecuencias de obediencia o desobediencia. Por ejemplo, cómo nosotros muchas veces en nuestra historia crecimos. Y nos toca tener que a veces enseñar a nuestros hijos, si no te portas bien, esta será la consecuencia. ¿Ya? Si no haces esto, no habrá televisión. Si no haces esto, no habrá Nintendo. Si no haces esto, pero eso está en otra etapa. La primera etapa es la etapa del corazón. La primera etapa es la etapa de amar, de comprender qué está ocurriendo en el alma. Porque somos expertos en tratar de colocar, ¿cierto?, este discurso de fe y de obras como si estuviesen uno en contra del otro. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga a ser un buen hijo, que el Señor te bendiga a ser un buen esposo, que el Señor te bendiga a ser una buena hija, una buena esposa, a vivir en primer lugar en tu familia fielmente que eres hijo de Dios. Que tus obras en el hogar reflejen esto. ¿Para qué? Para que lo puedas reflejar también en la familia de la fe. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito que mi vida sea un reflejo de un discurso de vida y no un discurso de muerte. Oremos. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Y, Señor, para nosotros no es difícil como lo fue para ti entregar a tu Hijo Jesús. Difícil fue para Abraham ser probado, Señor, entregando a su Hijo para un sacrificio. Por eso lo llamamos el Padre de la fe y por eso Santiago lo pone como un ejemplo. Pero, Señor, vivir nuestra fe por medio de obras de misericordia, por medio de obras de vida, de gracia, es simplemente un reflejo de lo que tú haces en nosotros. Yo te pido por nuestra comunidad. Somos tan necesitados, necesitamos de ti. Necesitamos ser recordados en tu Evangelio, como decía el Salmo 103, porque constantemente nos olvidamos, Señor, y vivimos a veces desmemoriados de todas las maravillas que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos a que nuestra confianza en ti esté acompañada plenamente como una moneda de dos caras. Señor, que creemos en la verdad del Evangelio. Que en una cara, Señor, está nuestra fe y nuestra confianza en ti. Y que por el otro lado están nuestras obras como actos de amor, de servicio y de misericordia que reflejan que somos tus hijos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, en esta dirección. En el nombre de Jesús. Amén.